Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo el capítulo 6 y un poco así como recapitulación antes de introducir conceptos nuevos. Es lo que ya está escrito aquí. Nos dice que tenemos dos recipientes y uno contiene butano y otro octano, y nos dice que están a temperatura ambiente y esos recipientes están cerrados. Entonces tenemos un recipiente, esta va a ser la tapa del recipiente, y en uno tenemos butano líquido, o ahí dentro pues nosotros podemos ver el líquido, y tenemos otro recipiente similar, pero este tiene octano líquido y también tiene una tapa. ¿Sí? Lo que sabemos es, pues si hay octano líquido también hay octano vapor o butano vapor. ¿Sí? Entonces ahí está el recipiente, como si tuviéramos pues un recipiente con agua, ¿sí? Y está cerrado, pues podemos ver el agua líquida, pero pues ya sabemos que también hay vapor. Y la pregunta es, ¿qué sucede si destapamos los recipientes? Podemos contestar esa pregunta de dos formas. Lo que podemos hacer es buscar las temperaturas normales de ebullición a la hora que se van a destapar a la atmósfera, van a estar expuestos a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces hay dos formas de contestar esta pregunta, que las dos pues están relacionadas. Una es, podemos buscar en la tabla B1 las temperaturas normales de ebullición de estos dos compuestos. Y es lo que voy a hacer primero. Entonces en la tabla B1 pues buscamos, aquí vamos a encontrar el propano primero, no, propano no, butano y octano. Aquí está el octano. Aquí pueden ver la información del octano. Aquí está su temperatura normal de ebullición, 125.5 grados centígrados. Y la del butano, está por aquí. Aquí está el butano. Y su temperatura normal de ebullición dice aquí que es menos 0.6 grados centígrados. Entonces vamos a escribir esa información acá. Entonces le voy a poner aquí TB. Ya sabemos que esa temperatura puede cambiar y está para la presión de una atmósfera. La temperatura de ebullición del butano menos 0.6 grados centígrados y la del octano 125.5 grados centígrados. Nada más viendo a estas, a la hora que decimos que los exponemos pues a las condiciones de la Tierra, a la hora que lo destapamos y lo sometemos a la presión atmosférica, podemos tomar pues que la temperatura del exterior pues es 25, entonces digamos que la temperatura del ambiente pues son 25 grados centígrados. ¿Qué implica eso? Déjenme escribir aquí el butano, ¿qué le pasa? Y el octano, ¿qué le pasa? Nada más viendo las temperaturas normales de ebullición, pues podemos ver que la del butano está por debajo de esos 25 grados centígrados. Y eso lo forza a que él tiene que existir como la temperatura del ambiente es más grande que su temperatura de ebullición. Entonces él debería ser un gas. ¿Sí? Entonces el butano debería
comenzar a hervir rápidamente. ¿Sí? En el momento en que quitemos la tapa deberíamos de ver que se genera la ebullición. ¿Sí? Y mientras que el octano, su temperatura de ebullición es muchísimo más grande que la del ambiente. Entonces sí se va a evaporar porque nosotros sabemos que pues, siempre hay evaporación, pero lo va a hacer lentamente. Entonces el octano debería evaporarse lentamente. ¿Sí? Eso es lo que debería de pasarles. Y también la pregunta la pudiéramos contestar con el concepto este de presión de vapor que hemos estado revisando. Vamos a ver las presiones de vapor. Si obtenemos información, voy a escribir aquí valores más o menos de la presión de vapor a valores cercanos a esos 25 grados centígrados. Entonces, por ejemplo, lo voy a escribir aquí abajo para butano. Aquí tengo un dato de a 19 grados centígrados. Su presión de vapor. Voy a escribir todo esto. Presión de vapor. Es aproximadamente de 2 atmósferas. Anda alrededor de 2 atmósferas. ¿Sí? Y para el octano. Pues a una temperatura ahí más o menos esa, que es 20 grados centígrados. La presión de vapor es alrededor de alrededor de 10 milímetros de mercurio. Sí, entonces la pregunta es esta de qué sucede si destapamos los recipientes y los exponemos a la presión atmosférica. También lo podemos relacionar con lo que hemos visto. La presión de vapor del butano es mayor a la presión atmosférica, que sería de una atmósfera. Y eso te inhibe a que existas como líquido. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer a la hora que lo abres tiene que transformarse en vapor. ¿Sí? Entonces la respuesta va a ser esta misma, pero ahora es viendo su presión de vapor. Y si nos pasamos al octano, a 20 grados centígrados, como pueden ver, su presión de vapor es bajísima, es pequeñísima comparada con la presión de una atmósfera, que sería la presión a la hora que destapamos el recipiente a nivel del mar. Entonces, sí vamos a ver que se evapora, pero ese proceso va a ser lentísimo, ¿sí? Por este valor tan bajo de presión de vapor. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se traduce eso? Si tienes 2 recipientes, pues va a pasar. La respuesta de este segundo pues no va a cambiar, ¿sí? Si tienes los 2 recipientes, los destapas, el butano empieza a hervir inmediatamente, el octano pues no vas a ver qué le pasa a mayor cosa, pero eventualmente, a lo mejor al día siguiente, ya no hay octano, todo terminó evaporándose porque se transfirió hacia el gas de la atmósfera, hacia el aire. ¿Sí? Entonces, obviamente, pues estos valores de presión de vapor y estos de acá, pues ya sabemos que están relacionados, porque estos fueron determinados cuando la presión es una atmósfera. Cuando el sistema alcanza, cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica de una atmósfera, ahí se presenta la ebullición. Mientras más alta sea su presión de vapor, a temperaturas bajas, pues eso lo forza a hacer un gas o un vapor. Mientras más pequeñita sea su presión de vapor con respecto a la atmosférica, pues puede existir como líquido y como vapor. ¿Sí? De manera general, se dice que el butano, como tiene una presión de vapor pues muy alta comparada con la atmósfera o mayor a la de la atmósfera, se dice que tiene una alta volatilidad, mientras que
el octano, cuando tiene su presión de vapor tan baja con respecto a la atmósfera, se dice que tiene una baja volatilidad, que tiene que ver pues con la pregunta esta, ¿no? De o las respuestas que dimos, ¿qué le sucede? Entonces el butano, pues vamos a ver que empieza a hervir, tiene una alta volatilidad, y el otro pues no vamos a ver que pase mayor cosa. Entonces vamos a ver, pues, se está evaporando muy lento, tiene una baja volatilidad. Este concepto de volatilidad es importante porque entonces si tú tienes una mezcla de compuestos, tú pudieras separarlo apelando a este concepto de volatilidad. Si son muy parecidas las volatilidades, pues no vas a poder hacer mucho. Pero hay muchas operaciones donde tienes mezclas y los compuestos tienen diferentes volatilidades, y entonces sí puedes utilizar un proceso de evaporación donde el más volátil se favorece que esté en la fase gaseosa, el menos volátil se favorece que permanezca en la fase líquida, y de esa manera puedes separarlo. De eso pues veremos ejemplos más adelante. Bueno, esto nada más era así como introducción a este video, nada más para reforzar lo que hemos aprendido. Este video principalmente tiene que ver con cómo calculamos el valor de presión de vapor, puesto que es crítico saberlo, cómo calcular. Bueno, vamos a poner cómo obtener valores de presión de vapor. ¿Sí? Tienes dos formas de hacerlo. Uno es buscarlo en tablas, que alguien más ya lo haya medido para un compuesto en particular y pues tengas acceso a esa tabla, y de ahí puedes extraer esos valores. Y lo más común va a ser calcularlo con... El libro habla de dos procedimientos. El más común es la ecuación de Antoine, y es el único que voy a hablar, porque es muy común. Entonces puedes buscarlo en tablas, el valor de presión de vapor, o lo puedes calcular. La tabla B3 se me hace del libro, tiene información para el agua, ¿sí? Entonces vamos a ver la tabla B3. Aquí está la tabla B3, pues su título es este que ven acá, presión de vapor del agua, y tienen para agua líquida, que sería de aquí hacia abajo, o tienen para hielo. El hielo, como ya sabemos, de acuerdo al diagrama que veíamos de presión-temperatura, pues también hay concepto de presión de vapor. En esta línea de acá está la parte presión de vapor para sólidos. Aquí tienes el sólido, aquí tienes el vapor. Toda esta línea que estoy aquí remarcando, pues es toda esta información que está aquí, ¿sí? Mientras que cuando ya eres líquido, ya estás por acá arriba. Entonces toda esta línea está aquí, ¿sí? Entonces puedes extraerlo de aquí. A mí me da mucha flojera leer de tablas, pero pues siempre hay mucha información tabulada. Lo más común es la segunda opción, que es de la que voy a hablar entonces, calcularlo con la ecuación de Antoine, ¿sí? Bueno, entonces como digo, ahí en el libro viene otra ecuación, pero pues no siento que sea tan utilizada. Lo más común es usar la ecuación de Antoine, es muy exacta, ¿sí? Bueno, aquí voy a escribir la ecuación de Antoine. Y está dado por esta expresión, logaritmo de base 10, P asterisco A menos B entre T más C. P asterisco va a ser lo que vamos a utilizar como variable para referirnos a la presión de vapor. ¿Sí? Esa va a ser P asterisco. Y las unidades que reporta la ecuación de Antoine no es dimensionalmente consistente, es un desastre.
pero pues es lo que todo el mundo la usa, entonces aunque esté mal dimensionalmente consistente, pues resulta que está bien. Pero bueno, entonces la presión de vapor, el valor que calculemos si utilizamos la ecuación de Antoine, tiene unidades de milímetros de mercurio. Aquí aparece T es la temperatura y aparece en la ecuación también. Y la característica es que la temperatura la vamos a introducir en grados centígrados. ¿Sí? Y como ven en la ecuación hay tres constantes, una constante A o parámetros. Entonces voy a poner aquí A, B y C son parámetros característicos de cada compuesto. ¿Sí? Y pues no pierdan aquí de vista también que es un logaritmo de base 10, ahí les pongo el 10, ¿sí? Porque lo que necesitamos o lo que perseguimos calcular con la ecuación de Antoine es P asterisco. Vamos a hacer un ejercicio con la ecuación de Antoine. Estos parámetros están en la tabla B.4 del libro, ¿sí? Entonces vamos a hacer para un ejercicio para agua. Entonces supongan que queremos calcular P asterisco a 30 grados centígrados para agua. ¿Sí? Aquí voy a escribir aquí otra vez la ecuación de Antoine. Y los valores de A, B y C, ahí los vamos a extraer de la tabla B4. Entonces los voy a señalar y ahorita ya los paso para allá. La tabla B4 es esta, y como ven ahí está el título de constantes de la ecuación de Antoine o parámetros, y aquí están las columnas de valores de A, B y C. Aquí les vuelve a repetir la ecuación de Antoine y les establece las mismas restricciones que yo establecí. La presión está en milímetros de mercurio y la temperatura en grados centígrados. Es importante eso porque la ecuación no es dimensionalmente consistente. Entonces estás forzado a trabajar a sustituir la temperatura en grados centígrados y la presión que te regresa está en milímetros de mercurio. Bueno, entonces aquí buscamos agua, que está aquí. En nuestro caso vienen dos, estoy viendo esto de aquí. En nuestro caso vienen dos, o dependiendo de dos rangos, o tienes agua, déjame subrayar esta para agua de 0 a 60 grados centígrados, o si tienes de 60 a 150, pues utilizas la fila que sigue. Entonces nuestros valores es este para B y este para C. 8.10765 para A, 1750.286 para B y 235 para C. Estos valores los voy a escribir entonces acá. Nos regresamos a es entonces 8.10765, B es 1750.286 y C pues es 235. Entonces si estos 30, si sustituimos este valor aquí y estos valores de A, B y C y resolvemos para P asterisco, vamos a obtener este valor, 31.827 milímetros de mercurio. Entonces sería la presión de vapor del agua a 30 grados centígrados. Como es agua y también hay tablas, podemos ver qué tan buena o qué tan mal es la ecuación de Antoine para predecir. Entonces me voy a regresar a la tabla B3, este es nuestro resultado. Vamos a buscar en la tabla la presión de vapor del agua líquida a 30 grados centígrados en la tabla B3. Que es esta. Y déjenme borro mi rayadero. Entonces estamos aquí abajo donde dice agua. Y aquí no está la de 30, nos sirvió borrar mucho aquí. Vamos a pasar acá. Aquí sí está. Entonces aquí está
esta que sería la columna o la fila 30 grados centígrados. Aquí está en esta primera columna la temperatura, entonces por eso ubiqué aquí el 30. Y lo demás es 30, si es 30 exactamente, pues la presión de vapor es esta. Si es 30.1, pues la presión es esta, y así 30.2 esta. Entonces el valor que está tabulado y que se midió experimentalmente fue 31.824, también milímetros de mercurio. Entonces la tabla B3 establece un valor de presión de vapor de 31.824 milímetros de mercurio. Como ven, la ecuación de Antoine es bastante exacta y por eso es muy socorrida y muy utilizada. Y es la que vamos a estar usando en el curso. Es posible que encuentren en la literatura o en internet, donde ustedes quieran, formas alternas de la ecuación de Antoine. Las pueden usar, no hay problema. Los valores de A, B y C que se extraen del libro son para la ecuación de esta forma. Entonces tengan cuidado con eso. Pueden encontrar ecuaciones en la literatura donde es por ejemplo, logaritmo de base natural, el logaritmo natural. Entonces pueda que encuentren una ecuación donde la presión, pues no sé, a lo mejor está en milímetros de mercurio, pero la temperatura está en grados Kelvin, ¿sí? Y este es logaritmo natural. Pero entonces no que el valor de presión de vapor vaya a salir diferente. Lo que va a cambiar es que estos valores A, B y C no son estos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, hasta aquí este video.